Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a ver el tema del síndrome vertiginoso. Mi nombre es Efraín Ruiz, soy médico de urgencias y tenemos a la doctora Verónica Gómez, ella es médico audiólogo y nos va a traer una información muy importante para tus diagnósticos. Bienvenidos, soy la doctora Verónica Gómez. El día de hoy vamos a ver síndrome vertiginoso. Este es un tema muy importante porque en muchas ocasiones muchos pacientes llegan al servicio de urgencias refiriendo vértigo. Hay diversas estadísticas en cuanto a la afluencia de pacientes con vértigo al servicio de urgencias, pero más o menos entre el 4 al 15% de pacientes con vértigo llegan al servicio. Hay tres aspectos bien importantes que hay que diferenciar, lo que es el vértigo, el mareo y la inestabilidad. Estos tres son bien importantes diferenciarlos porque muchos pacientes llegan refiriendo es que me siento mareado, me siento con vértigo, sin embargo no sabemos realmente qué es lo que están sintiendo, entonces es bien importante preguntarle al paciente que nos diga cuál es su sensación sin decir la palabra mareo o vértigo. Para esto vamos a hacer las definiciones de cada una de estas tres, situaciones. Entonces, el vértigo como tal es una sensación ilusoria de movimiento, ya sea que sea del propio cuerpo o de los objetos alrededor de nuestro cuerpo. Muchas veces lo refieren en un sentido rotatorio, o sea que las cosas giran alrededor de nuestro cuerpo o que nuestro cuerpo gira alrededor de las cosas. A veces hay una sensación de desbalance o de inclinación hacia los lados, que eso también es vértigo. El mareo es una sensación discordante de nuestro espacio físico. Muchos pacientes lo refieren como si estuvieran caminando sobre las nubes o incluso algunos pacientes lo refieren como si anduvieran borrachos. Y la inestabilidad es la incapacidad o la dificultad para mantenerse parados, sentados o incluso acostarse. Entonces son términos bien diferentes que debemos de tomar en cuenta para poder diferenciar las etiologías y entonces orientarnos más hacia el diagnóstico correcto. Entonces vamos a tener un protocolo que nos va a permitir llegar al diagnóstico más fácilmente. Este se llama TITRATE por sus siglas en inglés. Entonces, la T se refiere al timing. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que interrogar al paciente de la duración del vértigo. Si le duró segundos, si le duró minutos, horas o incluso días. El trigger, ver qué es lo que le está desencadenando, si fue algún movimiento postural, si fue algún fármaco que estuvo tomando, si hubo alguna cirugía previa. Y el Targeted Exam, que es en sí la exploración física, que en un momento más lo vamos a ver. Muy bien, entonces ya vimos que es bien importante determinar el tiempo que le ha sucedido el vértigo, si son segundos, minutos, horas o días, y después nos vamos con qué fue lo que le desencadenó. Puede ser los movimientos posturales. Pueden haber antecedentes también cardiovasculares, enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión. Normalmente cuando hay alguna de estas dos situaciones, los pacientes refieren más mareo que vértigo, entonces eso es bien importante diferenciarlo. Fármacos, como fármacos psiquiátricos, opioides, incluso aminoglucósidos, que también pueden estar generando situaciones de vértigo. Si hubo una cirugía otológica, bueno, es más probable que haya una situación de vértigo, ¿no? Y algunas infecciones, que puede ser alguna infección por virus herpes zóster o que hayan tenido resfriados recientes a la aparición del vértigo, también es bien importante determinarlo. Los traumatismos, sobre todo los traumatismos craneoencefálicos, que cuando hay algún golpe en la región, sobre todo temporal occipital, puede generar el vértigo por lesión del nervio. Muy bien, los síntomas que pueden estar acompañando al vértigo son diversos. Sin embargo, voy a hacer un énfasis en todos estos síntomas que nos van a ayudar todavía a orientarnos más y a descartar lo que es primordial, que es una lesión a nivel central que implica un peligro para la vida.
Uno de ellos es la hipoacusia, que puede estar presente en enfermedades tanto periféricas como centrales. Entonces esto hay que preguntarlo. Enfermedades como sensación de plenitud óptica o acúfeno también son importantes síntomas acompañantes. También hay que tener bien presentes todas las sintomatologías que empiezan con la letra D, que se llaman las Ds de importancia, que cuando hay todo este tipo de patologías nos va a acercar o nos va a orientar más hacia una patología de origen central, como es la diplopia, la disartria, la disfagia, la disfonía, la disestesia, los drop attacks, que son caídas recurrentes, y la distorsión visual. Y bueno, la importancia del vértigo en el servicio de urgencias es, y quiero que quede bien claro, es que tenemos que descartar una patología central que se puede confundir mucho con la patología periférica. Entonces, para poder descartar una patología central hay que tener bien presentes las enfermedades periféricas, que es en lo que me voy a enfocar más en esta clase, para que entonces ya podamos si tener una sintomatología diferente a la típica de las sintomatologías periféricas, entonces ya podamos empezar a pensar en una situación central. Bueno, para empezar entonces a poder hacer el diagnóstico, vamos a tener tres grupos de patologías que se van a clasificar en agudo severo, en recurrente posicional y en recurrente. En el agudo severo se va a referir que va a ser un cuadro de vértigo que es agudo, pero que es con una intensidad severa. Entonces, aquí tenemos dos patologías que son las principales, que son la neuritis vestibular, que es una patología periférica, y un evento vascular cerebral. La característica de estas dos patologías es que se va a presentar de forma súbita, severa, constante, o sea que va a durar de horas a días y que se va a acompañar de sintomatología neurovegetativa como náuseas o vómito. De ahí vamos a tener la recurrente posicional. ¿Por qué se llama recurrente posicional? Porque va a presentar una recurrencia de episodios, o sea, en algún momento podemos estar sin el vértigo, pero por ciertos momentos se va a presentar el vértigo. Va a ser aquí el más característico y es el más común de todas las patologías periféricas, el vértigo postural paroxístico benigno, que va a tener una sintomatología similar a lo que son los tumores cerebrales. Y esto lo que tienen en común estos dos es que van a estar desencadenados por movimientos de la cabeza. El otro grupo es el recurrente. ¿Esto qué quiere decir? Que la sintomatología puede estar presentándose de forma repetida. En este grupo tenemos que diferenciar entre lo que es la enfermedad de Meniere y un ataque transitorio isquémico. En esta situación lo que coincide es que son unos ataques de tipo espontáneo. Bueno, entonces, cuando estamos ante un vértigo, la prioridad es diferenciar una enfermedad de origen central. Para esto hay un protocolo que no tarda más de 5 minutos y que es bien importante y nos da una especificidad muy alta del 97% y una sensibilidad del 99% ante un evento vascular cerebral. Este protocolo se llama HINTS por sus siglas en inglés. Ok, entonces este protocolo consta de 3 exámenes, que es el Head Impulse o impulso cefálico, el nystagmus, que tenemos que estar observando, y el Test of Skew, que es una fijación de la mirada. Ahorita les voy a explicar con más detalle. Cuando tenemos un Head Impulse que sale normal, un nystagmus que tiene una fase alternante y un test de fijación positivo, nos da una sensibilidad alta del 99% y una especificidad del 97% para un evento vascular cerebral. Entonces, esto es bien importante para diferenciar una enfermedad, un vértigo periférico de un vértigo central. Vamos a empezar
con el Head Thrust Impulse. Esta es la prueba del impulso cefálico. Lo que mide esta prueba es el reflejo vestíbulo-ocular. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros cuando movemos la cabeza podemos permanecer mirando hacia un objeto determinado. Entonces, esto es lo que mide el Head Thrust Impulse. Ahorita lo vamos a ver en detalle con la paciente. Muy bien, entonces vamos a hacer la prueba de impulso cefálico o Head Thrust, que nos va a medir el reflejo vestíbulo-ocular. ¿Qué quiere decir el reflejo vestíbulo-ocular? Que nuestra vista puede seguir viendo hacia un objeto a nuestro centro a pesar de nuestro movimiento lateral de la cabeza. En este caso les voy a ejemplificar cómo sucede este reflejo. Entonces nuestra paciente está viendo al frente y a pesar de que yo muevo la cabeza, los ojos se siguen manteniendo hacia el frente. La prueba como tal, el explorador se tiene que poner enfrente del paciente para poder observar qué está sucediendo con los ojos. Siempre los ojos nos van a permitir ver si hay algún nistagmus o no. Entonces, cuando hay alguna alteración periférica, es muy probable que haya unas sacadas de corrección. ¿Qué quiere decir? Que aunque ella mire aunque voltee yo su cabeza hacia la derecha, sus ojos tienen que hacer una corrección para mantenerse hacia el lado derecho. Entonces, los movimientos de esta prueba tienen que ser rápidos y cortos. No deben de sobrepasar los 30 grados porque entonces puede suceder un nistagmus de reojo a la vista extrema. Y eso es un mecanismo fisiológico. Entonces, yo hago el movimiento. Ahorita me voy a poner aquí atrás para que ustedes puedan ver. Entonces, yo hago un movimiento corto y rápido. A la derecha, a la izquierda. Derecha, izquierda. Muy bien, entonces el otro aspecto a considerar en el protocolo Hintz es el nistagmus. Entonces, acuérdense que el nistagmus es un movimiento ocular repetitivo que va a tener una fase rápida y una fase lenta. Si nosotros encontramos un nistagmus, vamos a considerar si es un nistagmus a la derecha o un nistagmus a la izquierda, dependiendo de nuestra fase rápida. Entonces, imagínense que es un carro que se le ponchó la llanta. Entonces, lo que hace es, el carro se inclina hacia la derecha y lo que hace el lado izquierdo es tratar de equilibrar ese desequilibrio que hay. Entonces, por eso sucede el nistagmus. Lo mismo en el sistema vestibular. Si hay una alteración a nivel periférica del nervio vestibular, entonces lo que hace el lado contrario es tratar de compensar y por eso sucede el nistagmus. Vamos a tener diversos tipos de nistagmus. Está el nistagmus horizontal, que bate hacia la derecha o hacia la izquierda, el nistagmus vertical, que bate hacia arriba o hacia abajo, o el nistagmus rotacional, que puede ser como siguiendo una circunferencia a la derecha o la izquierda. En algunos casos se puede, combinar. Aquí lo que quiero que quede claro es que en una patología periférica como en la neuritis vestibular, el patrón a seguir es unilateral. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros mantenemos la mirada en posición central y tenemos afectado el lado derecho, nuestro nistagmus va a batir hacia la izquierda. Y si nosotros volteamos la cabeza hacia la derecha o hacia la izquierda, el nistagmus va a seguir batiendo hacia la izquierda. A diferencia del nistagmus central, donde puede ser un evento vascular cerebral, que la fase rápida del nistagmus va a cambiar su dirección. Eso quiere decir, si tenemos la vista hacia el centro, puede batir hacia el lado derecho. Pero si volteamos la cabeza hacia el lado derecho, puede cambiar el nistagmus hacia la derecha y viceversa. Entonces, eso es bien importante. En un patrón periférico, el nistagmus va a ser unidireccional y en un nistagmus central el patrón va a ser bidireccional. Muy bien, entonces para valorar el nistagmo tenemos que colocarnos enfrente del paciente para observar sus ojos. Recuerden que los ojos nos va a dar prácticamente mucho del diagnóstico. Entonces nos tenemos que poner enfrente del paciente, decirle que mire hacia donde está nuestro dedo, no que mire nuestro dedo,
porque entonces inhibimos el nistagmus, sino que mire hacia donde está nuestro dedo. Entonces, por favor, mira hacia donde está, hasta donde está mi dedo, no mi dedo, sino hacia el frente donde está mi... Y vas a mover tu cabeza conforme yo mueva el dedo. Entonces podemos pedirle que mueva la cabeza hacia la izquierda, hacia la derecha, incluso hacia arriba y hacia abajo, observando el movimiento de los ojos. Muy bien, el último punto es el test skew deviation, que consiste en ocluir un ojo y observar si hay algún movimiento de refijación del ojo contrario. Si en caso de que salga positivo este test, entonces quiere decir que puede haber una lesión a nivel central. Si no hay ningún tipo de refijación, esto quiere decir que es periférico. Ahorita lo vamos a explicar. En este test lo que vamos a hacer es, el paciente va a estar mirando hacia el frente y nosotros como exploradores vamos a ocluir el ojo. Vamos a ocluir un ojo y en este caso no hay ningún acomodamiento del ojo contralateral. Ocluimos el otro ojo y tampoco vemos ningún acomodamiento. Eso quiere decir que no hay ningún tipo de patología central, ¿correcto? Entonces lo que quiero que quede bien claro es que este protocolo HINS nos va a ayudar a descartar una patología que ponga en riesgo la vida del paciente, tal como un evento vascular cerebral. La patología que hace mímica a lo que es el evento vascular cerebral a nivel periférico es la neuritis vestibular, por eso es bien importante este HINS. Además de que, como ya les mencioné, tiene una sensibilidad del 99% y una especificidad del 97%. Una tomografía realmente no va a ser ni sensible ni específica para un evento cerebral y una resonancia magnética tampoco tiene esta sensibilidad ni especificidad antes de las 48 horas después del evento. Entonces por eso es bien importante, además de que solamente nos toma 5 minutos para realizar esta exploración. Entonces, ¿qué es lo que debemos de tener claro? El head impulse. Entonces, el head impulse en una patología vestibular va a ser positivo, mientras que en una patología central el head impulse va a ser normal. El nistagmus, para que sea una patología central como el evento vascular, tiene que tener una fase rápida alternante, mientras que en la neuritis vestibular va a ser unidireccional. Y el test of skew, cuando es una patología periférica, no tiene ninguna alteración, mientras que en un evento vascular cerebral sí va a tener una reacomodación del ojo que no está ocluido. Bien, ahora vamos a pasar al grupo de los vértigos recurrentes posicionales. Les había mencionado que el más común, afortunadamente, es el vértigo postural paroxístico benigno. Sin embargo, hay que diferenciarlo con una patología de origen cerebelar, como puede ser el Arnold-Chiari o una ataxia degenerativa, entre otras. Lo que tiene el vértigo postural paroxístico benigno, como su nombre lo dice, es que es un vértigo que se desencadena debido al cambio de posturas. Es paroxístico porque se presenta solamente durante el cambio de estas posturas y mientras no hay ningún movimiento, entonces este vértigo cede. Benigno porque realmente su etiología es de que hay un otolito que se desprende y que anda flotando dentro de los canales semicirculares. Entonces no tiene ningún riesgo para la vida. Aquí es bien característico que los episodios van a durar menos de 1 minuto. El paciente va a referir, por lo general, que siente que las cosas le giran o que él gira alrededor de las cosas. Y siempre es muy característico que se despertó de forma brusca y sintió la sensación de vértigo. Los síntomas acompañantes pueden ser palpitaciones, náusea, vómito, sudoración. Normalmente siempre van a haber estos síntomas. Del vértigo postural paroxístico benigno, el 90% de los casos va a ser del canal posterior, del canal semicircular posterior. De ahí sigue el canal semicircular horizontal y por último el canal anterior, que es muy raro.
Normalmente se presenta en pacientes mayores de 40 años y va a tener una prevalencia de 2:1 con predominio en las mujeres. Su etiología aún es idiopática, se cree que puede haber algún virus que puede causar este desprendimiento de otolitos, pero puede haber cuestiones como esfuerzos o que hayan tenido una visita con el odontólogo que haya causado alguna tensión muscular, o incluso alguna gente lo desencadena por estrés, sin embargo sigue siendo idiopática. Entonces vamos a tener que el diagnóstico va a ser mediante maniobras. Como esta es una enfermedad mecánica, por una cuestión mecánica, entonces tenemos que hacer diversas maniobras para que podamos encontrar cuál es la alteración. El nistagmus que más frecuentemente va a estar, que nos vamos a encontrar, va a ser un nistagmus torsional upbeat. ¿Qué quiere decir? Que entonces va a ser rotatorio, pero la fase rápida va a ir hacia arriba. Entonces va a ser un movimiento rápido, lento, rápido, lento, rápido, lento, ¿ok? Y siempre, siempre va a tener una latencia. Eso quiere decir que cuando acostemos a nuestro paciente no va a aparecer inmediatamente el nistagmus, sino que va a tardar unos 3 a 5 segundos en aparecer. La duración va a ser de 5 a 30 segundos. Una vez que está instalado el nistagmus, va a durar entre 5 a 30 segundos. Esto es casi el 100% de las veces. El tratamiento va a ser la maniobra de Epley, que va a ser la maniobra reposicionadora. Entonces, este es el canal semicircular posterior, y aquí van a estar los otolitos flotando. Lo que vamos a hacer con esta maniobra es tratar de reincorporar los otolitos hacia la región del utrículo donde debería de estar. Muy bien, entonces vamos a hacer la maniobra de Dix-Hallpike para averiguar de qué lado es el que está lesionado. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a primero interrogar al paciente y ver si de algún lado, cuando él o ella voltea la cabeza hacia la derecha o hacia la izquierda, se desencadena más el vértigo. A veces ellos no saben identificar. Entonces lo que vamos a hacer aquí es identificar de qué lado está lesionado, qué conducto es el que está alterado. Entonces vamos a voltear la cabeza hacia la izquierda en este caso y vamos a acostar al paciente de tal forma que quede inclinada la cabeza a 45 grados. Siempre con los ojos bien abiertos, es importante decirle a la paciente. Una vez que se desencadena el vértigo, le reincorporamos con la cabeza igual, volteada. Y viceversa, una vez que se le quita el vértigo, volteamos la cabeza hacia el lado contrario y vemos si se desencadena el nistagmus y el vértigo también. Igual, regresamos y cabeza volteada. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es observar el nistagmus y ver de qué lado la paciente sintió con más intensidad el vértigo. Esa es la maniobra diagnóstica. Ahora vamos a hacer la maniobra de Epley. Ahora vamos a hacer la maniobra de Epley, que consiste en reposicionar. Supongamos que nuestra paciente tuvo mayor intensidad del vértigo hacia el lado derecho y el nistagmus también se presentó de ese lado. Entonces lo que vamos a hacer es voltear a la paciente hacia nuestro lado derecho. Vamos a acostarla nuevamente, que quede la cabeza inclinada a unos 45 grados y esperar unos 30 segundos. En algunos artículos mencionan que hasta 1 minuto o 3 minutos, dependiendo de la intensidad. Volteamos la cabeza 90 grados, esperamos otros 30 segundos. Le pedimos al paciente que se acueste de lado. Y una vez que hayan pasado los 30 segundos, nos vamos a reincorporar. Con esta maniobra, si está bien realizada, en teoría los otolitos que quedan flotando dentro del conducto semicircular deben de reincorporarse a su lugar. Muy bien, entonces aquí tenemos un cuadro referente a los vértigos recurrentes desencadenados.
Ajá, entonces aquí lo que nos va a dar la pauta es el nistagmus. Entonces podemos diferenciar entre un nistagmus periférico y uno central, por ejemplo en el BPPV o en una alteración cerebelar. Si tenemos un nistagmus con una latencia aproximadamente de 2 a 10 segundos, quiere decir que es periférico. Si el nistagmus no tiene latencia, eso quiere decir que aparece inmediatamente, nos puede indicar que es central. La duración, por lo general, es de menos de 1 minuto y en el central dura más de 1 minuto. La duración, cuando nosotros hacemos el cambio de posición de la cabeza, el nistagmus desaparece después de cierto tiempo y en el nistagmus central no va a desaparecer. La fatiga quiere decir que primero aparece muy rápido el nistagmus y poco a poco va disminuyendo la intensidad. En el periférico esto sí va desapareciendo esa intensidad y en el nistagmus central siempre va a estar constante el movimiento. El agotamiento en el periférico sí se va a acabar el nistagmus y en el central no va a haber desaparición de este nistagmus. La posición, el vértigo, el nistagmus por lo general va a aparecer en cierta posición de la cabeza cuando hay una alteración vestibular o periférica. Y en el central, a pesar de que volteemos la cabeza en diferentes posiciones, ese siempre va a seguir apareciendo. La dirección, por lo general, es de forma rotatoria y en el central aparece direccional, va a cambiar la dirección del nistagmus. Y la relación, cuando hay un nistagmus muy intenso, por lo general el paciente refiere que el vértigo es muy intenso en los casos periféricos, pero en una alteración central hay una disociación entre la intensidad del nistagmus con la sensación que refiere el paciente. En el grupo de vértigos recurrentes, la patología periférica prototipo es la enfermedad de Meniere y tenemos que hacer la diferencia con un ataque isquémico transitorio. Entonces, vamos a ver los criterios de enfermedad de Meniere de acuerdo a la Sociedad de Varany. Entonces, lo que nos dicen ellos es que debe de haber 2 o más episodios de vértigos que deben de durar aproximadamente de 20 minutos a 12 horas. Este tiene un patrón increciendo, o sea, quiere decir que conforme va pasando el tiempo, la intensidad y la duración del vértigo va incrementando. También debe haber hipoacusia neurosensorial. El paciente va a referir que siente una disminución de la audición, por lo general son en frecuencias medias y altas, y debe estar documentada para poder considerar que es una enfermedad de Meniere. Síntomas auditivos como acúfeno o sensación de plenitud óptica. Entonces, todos estos síntomas nos van a orientar hacia la enfermedad de Meniere. Y bueno, obviamente descartar que no haya alguna otra alteración vestibular que esté generando el vértigo. Muchas veces estos pacientes con enfermedad de Meniere tienen mayor predisposición a que tengan un vértigo postural paroxístico benigno agregado. Entonces hay que diferenciar si trae una enfermedad de Meniere como tal, una crisis de Meniere, o trae un vértigo postural agregado. Entonces el tratamiento, pues lo que vamos a hacer es tratar de hacer una supresión vestibular para disminuir la intensidad del vértigo, ayudar a la hidratación a través de fluidos intravenosos en caso de que haya vómitos intensos. Y bueno, la dieta baja en sodio es bien importante, además de los diuréticos, que bueno, hay que estar en constante control para controlar esta enfermedad. Para diferenciar la enfermedad de Meniere con un ataque isquémico transitorio, podemos tomar en cuenta que los ataques de la enfermedad de Meniere van a ser aproximadamente de 20 minutos a 12 horas, a comparación del ataque isquémico transitorio, que van a ser vértigos episódicos, pero solamente de minutos de duración. Agradecemos la participación de la doctora Verónica Gómez, una excelente información que te va a ayudar a hacer tus diagnósticos y tu manejo en el servicio de urgencias. Por favor, comparte, danos un like y suscríbete.